Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Libertad es el derecho de decirle a otra gente lo que no quieren oír. Eso era lo que escribió George Orwell en un libro. O en Alemania también se podría decir keep calm, quédate tranquilo y vete a Karlsruhe. Gesellschaft für Freiheitsrechte La Organización de Derechos de Libertad se va a presentar en esta charla. Van a presentar a dos personas. Uno es Ulf Burmeier, es juez en Berlín y trabaja en Lage der Nation. la ley. Glaube ich, immer Freitag macht er zusammen mit Philipp Banse, dem Journalisten, der so das aktuelle politische Tagesgeschehen ein bisschen Trabaja con Philip Bande y trabaja en el Tribunal Supremo. Trabaja también en la política de redes. Es jurista. Lo que die GFF. Und er macht es zusammen mit Nora Marquardt. y lo hace junto con Nora Maka, que también es jurista. Preside GFF, trabaja en Hamburgo y también trabaja en derechos de migrantes. Juntos hacen mucho, entre otros con Malte Spitz, la Organización de Libertad. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto van a hacer y qué van a hacer en 2019? Eso es lo que nos van a contar. Aplauso para Nora y Ulm, por favor. Hola, muchas gracias, Konstantin, para la introducción. Estamos aquí con la charla Libertad necesita combatientes. Y si conocéis el concepto de procesos jurídicos, lo que nos va a interesar muchísimo es que los derechos de libertad tienen que ser defendidos también en asuntos digitales. Mi nombre es Nora Marquardt, presido la Organización de Libertad. Hola, soy Ulf Burmeier. Estamos muy contentos que estéis aquí. Hablad después con nosotros, queremos entrar en conversación, por eso no vamos a hablar mucho. Sí, la libertad está en peligro, eso es nuestro comienzo. Estamos en un país en el que decimos, bueno, eso es comparándolo con otros países, aquí tenemos muchos derechos de libertad, pero no solo con Trump y Putin tenemos problemas, sino también en Alemania, también tenemos peligros para los derechos de libertad, especialmente en la conexión entre el mundo jurídico y digital. Sí, la coalición grande también está despidiendo leyes todo el rato, desde hace años, donde los derechos bases no son muy importantes en el proceso político. Queremos en nuestra charla mostrar los sitios donde más se pueden ver esos problemas y queremos mostrar problemas, pero también queremos presentar soluciones, perspectivas, qué es lo que podemos hacer para proteger los derechos fundamentales, especialmente en el espacio digital. Entonces, los procesos son importantes. Decimos que quédate tranquilo y ve a Carlos, pero no queremos que estés tranquilos. Queremos hacer cosas, pero a veces no es suficiente hacer cosas. Por eso existe la Sociedad para Derechos de la Libertad para hacer algo más. Aquí tenemos algunos puntos básicos de nuestros temas, de los que tratamos, de los que más interesan. Aquí tenemos una imagen. El troyano del Estado, la reducción de la libertad de prensa, por ejemplo, la reducción de libertad de prensa, se cayó de la red una página muy importante que se llama linksunten.indimedia y nosotros creemos que es un peligro para la libertad de prensa. Por la Constitución no debería haber censura. Así debería ser. Eso significa que en principio no debería haber censura. Después de que algo se escriba, no debería haber censura, pero después pregunta. Y entonces nos preguntamos cómo pudo pasar lo de Indimedia. Como has dicho, después puede haber delitos que se basan en artículos que has escrito. Pero en Links Media se prohibió todo. Eso lo hicieron de una manera muy inteligente. Lo que hicieron fue no prohibir la página,
sino lo que hicieron fue, pensaron fue, hay gente que organiza Indymedia y ellos son los que ponen cosas en la página y ellos dijeron que estaban llamando a la gente a cometer delitos. Entonces, en teoría en derecha no había leyes para prohibir medios y eso sería una cuestión de los estados, y en los estados dice un periódico puede ser prohibido, sí. Entonces usaron un truco. La gente de Indymedia son una organización. Ellos no lo sabían, no tenían una organización de asociación. El Estado lo sabía mejor que la gente que estaba en esa asociación. Entonces sí que se puede prohibir asociaciones. Entonces se prohibió esta asociación de manera que no se podía seguir llevando esta página web. Y es lo que nosotros creemos que es que va contra todas las leyes y los principios legales. Entonces es una falta para la libertad de prensa y una herida para la Constitución, porque tendría que haber una ley y tendría que decidirlo el Parlamento, no el ministro. Y este era un medio político. Otro ejemplo es cómo se trata con algunas cuentas en Twitter. Porque en Twitter se dicen algunas ideas también que tratan con cosas del Estado. Y entonces, eso es Neuland, como dice la ministra, la señora Merkel. Entonces, hay policías que también policía de los estados que tienen cuentas de Twitter que dicen cosas y llegan a la publicidad. Y a veces se ponen preguntas críticas y no todos los policías pueden cómo comportarse con eso. Y eso les molesta a los policías. Entonces lo que se hace es, lo que hace la gente es bloquear. Y el problema es si lo hace un cuerpo del Estado en relación con, por ejemplo, periodistas. Es un problema porque no le da la posibilidad a los periodistas de ver qué es lo que hace el Estado en Twitter y no les corta la libertad de informarse. Sí, así que la libertad de información está protegida, pero la libertad de protección de información está protegida. Sí, debería ser, no hay que ir mucho. De hecho, en el artículo 5 de nuestra Constitución es muy explícita, pero no le interesó a muchos departamentos y intentamos avanzar jurídicamente. Preparamos un escrito que se puede escribir para que la gente pueda enviar, pero el problema es que no hemos encontrado ningún departamento que de verdad haya volver a activar la comunicación con la gente que envió esto. Es como un domino y de hecho vale la pena enviarles sus mensajes, pero si alguien está bloqueado y no le han desbloqueado después de algo así, nos gustaría si nos envían un email, por favor. Sí, bueno, libertad de información es un tema bastante grande para nosotros, sí. Así que la libertad de información no es necesariamente solo que la gente puede leer en Twitter lo que los departamentos escriben, sino también que se les pueda escribirles y que les diga y que les respondan qué es lo que hacen generalmente. Sí, tenemos un proyecto que se llama Pregunta del Estado. Pregunta del Estado ayuda a la gente que ponga preguntas al Estado para que realicen su libertad de información, pero como os podéis imaginar, no le gusta mucho al Estado que la gente haga eso. De hecho, al contrario, los departamentos intentan defenderse de este tipo de cosas y a veces hay que tomar el camino jurídico. Sí, porque la gente de los departamentos a lo mejor creen un poco que los datos son su propiedad, pero eso no es verdad porque son parte de la ejecutiva y nosotros votamos al Parlamento y de ahí se deciden los departamentos de la administración y toda la autoridad del Estado viene del pueblo. Y sí, de hecho, nosotros pagamos los departamentos
con nuestros impuestos y en esos casos también toda la información que pasa ahí dentro debería ser pública. Claro, hay ciertos espacios donde eso no es el caso, como por ejemplo en la defensa del Estado, pero en general nos gustaría tener más transparencia ahí, pero eso es un proceso largo y arduo. Y a veces hay que ir tomar el camino jurídico. Y tenemos otro tema que es el peligro. El peligramiento de delatores. Sí, bueno, como sabéis, delatores son gente que delata información que debería ser secreta y descubren dentro de su trabajo que hay algo que no funciona bien, que hay algo ilegal, que no debería funcionar de tal manera y nadie lo sabe. Y de esos delatores, gracias a esos delatores, que publican, por ejemplo, documentos a los medios, que esos escándalos lleguen al público y que se puedan reaccionar y que se puedan poner leyes y que la policía pueda reaccionar y que a lo mejor la próxima vez votemos a otra gente. Y el problema con los delatores es que siempre son riesgos que entran en riesgos jurídicos muy grandes. De hecho, si trabajas para el Estado, puede ser publicación de datos secretos, pero también en privado, en empresas privadas pueden ser secretos de empresa. Y en Alemania no hay una defensa muy grande para delatores y además solo hay protección muy restringida para los periodistas. Y uno de los problemas muy grandes es el problema es una ley que acaban de sacar por el Parlamento. Es una ley básicamente que prohíbe el relatar datos que han sido ganados de manera ilegal. La idea es que la gente no pueda vender datos de tarjetas de crédito o de contraseñas, pero nunca nadie ha pensado en a los delatores. El problema es, como lo he dicho hasta ahora, también los delatores no actúan de manera legal. Entonces hacen que puedan ser acusados. Con otras palabras, las personas de la prensa pueden llegar a la cárcel si le dan a otra gente datos que han ganado, por ejemplo, con ayuda de delatores. Entonces, por ejemplo, no se lo puede dar a expertos si los periodistas se lo dan para que analicen datos. Por ejemplo, es por expertos en informática. Entonces, por ejemplo, un periodista pregunta, ¿tengo estos datos? Y si le pregunta a un experto, ¿estos archivos son reales? Si uno es un periodista seguro y recibe datos, si hace su trabajo bien, entonces le pregunta a expertos, por ejemplo, a alguien del CCC. Y entonces la persona, si estos datos han sido robados del gobierno o de una empresa, entonces los expertos pueden llegar a la cárcel o tener consecuencias legales por haber tratado con estos datos. Un caso de esto, el otro caso con el que nos solidarizamos es con el de Hermann Thyssen, que lo veis aquí. Es un activista que trabaja contra exportaciones ilegales de armas y va a donde las empresas, por ejemplo, Gauss Maffei, va ahí con papeles y les dice que tienen que parar porque son exportaciones. Y pregunta si son ilegales. Si sí, decídnoslo. Y entonces está diciendo a las personas que sean delatores, y la pregunta es si con eso se puede tener problemas legales.
mi opinión es, esta es una persona que muestra coraje civil y que intenta evitar que se hagan cosas ilegales, pero algunas personas piensan que esto es ilegal, de manera que está en 3 procesos, de manera que hay que ayudarlo, de manera que no acabe en la cárcel. Nuestro punto es que delatar esta clase de cosas no debería ser ilegal. Aplausos del público. Hemos hablado sobre varios tipos de supervisión. De hecho, hemos tenido muchos tipos de monitoreo, de métodos de monitoreo. De hecho, esta cosa aquí es la palma sintética delante de la comisión. Sí, reformaron la ley de G10 que permite monitoreo. Estas leyes permiten en Alemania hacer algo, lo que Edward Snowden publicó sobre la NSA y el GCHQ, que es básicamente la vigilancia de todo el Internet. Esto no es sobre vigilar cierta gente, sino esto se trata de vigilar toda la comunicación de tráfico de red. Por ejemplo, en Frankfurt, donde pasa 1 terabit por segundo, ahí a los Sí, es un poco lo que Edward Snowden publicó sobre NSA y nos quiso de lo que nos quiso avisar. Eso es lo que la coalición grande cogió como plan de que querrían permitir dentro del país. Y estas leyes les permiten hacer este tipo de vigilancia del Internet fuera de Alemania. Bueno, ¿qué tipos de derechos de libertad aquí son? Por ejemplo, un problema para la libertad de prensa, por ejemplo, porque si se intenta, los periodistas intentan comunicar por Internet, pero si se sabe que esta comunicación acaba en el BND y está seguro, y hay que saber que el BND intercambia datos con otros servicios de inteligencia, y porque aquí en Alemania el BND no nos vigila a nosotros, pero recibe y da datos a otros. Entonces el BND ni siquiera sabe qué es lo que pasa con el monitoreo de los alemanes. Y es algo que hay que tener en cuenta acerca del secreto de la comunicación. Debería ser que existe un derecho para comunicarse de manera secreta en una distancia, como si si fuera caminando por un parque sin aparatos. Entonces esta es comunicación que debería ser segura, que no se deben leer cartas, y hay que decir, este derecho se ha parado para ayudar al trabajo del BND. Y así pensamos que esto no se puede juntar con el derecho de libertad de prensa. Y también lo mismo con el que se guarden los datos por 6 meses. No estoy seguro del todo, pero todo esto no son cosas que nos gustan. Entonces es una ley de la que tenemos que hacer, contra la que hacer algo. Hablando del acceso a los datos, no se preocupen. Aquí, como cuando se activaron las fotos del pasaporte biométricos, en lo que no se puede sonreír, entonces la gente se preocupó
con los datos, esto no vamos a utilizarlo, eso se trata de que toda la gente pueda entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los estadounidenses quieren que lo hagamos, pero seguro que no lo vamos a usar para nada más. Y sorpresa, sorpresa, claro que hay gente a la que le interesan esas fotos de los pasaportes. Por ejemplo, este verano se activa una ley en la que algunos servicios de inteligencia pueden acceder a los datos de a los ayuntamientos. Entonces, nadie controla cuándo y a nadie se le avisa cuándo pasa esto. Ni siquiera los ayuntamientos pueden saberlo. O sea, significa que los servicios de inteligencia pueden ir y coger los datos que quieren. Entonces, es una combinación en la que nos obligan a dar estos datos y lo juntamos con el monitoreo por vídeo. Aquí tenemos que decir, hay que tener solamente eso se puede tener miedo. Entonces nos parece mal que se guarden los datos, pero también mucho peor que los servicios de inteligencia pueden ir a coger los datos que quieran. Entonces siempre es el problema. Cuando los datos ya están ahí, entonces es fácil que se le ocurra a uno qué más se puede hacer. Por ejemplo, el censo. En el 2021 se ha planeado hacer un censo que en sí no es un motivo para preocuparse porque las reglas están claras. Pero entonces hay que usar sistemas de tecnología complejos, que es un tema muy complejo en Alemania. Y esos sistemas tienen que ser seguros, y para que sean seguros hay que hacer un test. Y al Ministerio del Interior se le ha ocurrido utilizar datos reales para hacer estos tests. Y entonces, hace un par de semanas se aprobó una ley en la que un test para el censo en el que los ayuntamientos tienen que darle datos a una persona, de las personas a un lugar centralizado, que no sé exactamente cuál es. Entonces tienen que tener datos de personas en Alemania. Son datos reales que no están anonimizados porque en teoría no se puede probar el sistema entonces. Entonces, no se le ha ocurrido que se puede hablar con datos en los que se haya hecho un hash. Por ejemplo, si hay personas con el mismo nombre, el mismo dato de nacimiento, hash también se puede comprar o se puede usar. Entonces, si vamos a hashes, sería demasiado complicado que los ayuntamientos lo hagan con el hash, mándenlos a un lugar centralizado, pero no se preocupen, esos datos no se guardan, van a ser borrados rápidamente. Pero bueno. Nora, a propósito de esto, también ha pasado muchas cosas en los estados. Ha habido nuevas leyes de policía en varios estados. Muchos habréis oído de Baviera, en que ha habido una ley de las tareas de la policía, porque la policía es una cuestión de los estados en Alemania. No hay una policía central. Esa solo hace protección de controles. Así que cada estado tiene su propio policía y hay diferentes leyes. Y Baviera fue la primera que hizo una nueva ley y escribió varias cosas nuevas. El troyano del Estado es algo que se necesita. Como Estado no se puede trabajar sin entrar en los aparatos de las personas. También se pone que que se puede activar el troyano de manera preventiva, que es lo más absurdo. Lo que significa que ya muchos delitos ya se prevén antes. Entonces, si 3 personas se juntan en un bar y dicen vamos a hacer una bomba, con eso ya pueden ser juzgados. Entonces, con la ley que hay de troyano, ya se les puede espiar por medio de troyanos. Los demás
cuerpos de policía en el Estado quieren lo mismo para evitar terrorismo, lo que significa que ya todos los servicios secretos tengan troyanos. Así que estamos que probablemente en los móviles de personas que sean conocidamente peligrosas haya varios troyanos a la vez. Es algo que lo que hablaremos más adelante porque es una queja constitucional. Así que el tema de los troyanos en las leyes de policía es un tema muy También existe ahora la detención preventiva. Sí, bueno, la policía puede activarse solo cuando hay un peligro para la seguridad pública, cuando, por ejemplo, hay peligro de un delito o algo pueda derrumbarse, hay que evacuar a la gente. Por lo general a la gente le parece bien que la policía puede activarse en caso de peligro, pero ahora se imaginaron algo, se imaginaron algo nuevo, se imaginaron al Gefährder, que es una persona que podría poner a alguien en peligro. Sí que eso no es alguien que pone a alguien en peligro, sino eso es como un término que no está especificado. Nadie sabe exactamente qué significa, pero este término permite hacer todo tipo de cosas para evitar que en cualquier momento podría pasar algo peligroso. Y es algo muy bonito, es la detención preventiva. Eso ya existía antes por unos pocos días. Es una persona que acuda, que podría ser peligrosa en caso específico, pero eso se está ampliando en algunas leyes de policía de manera que se le pueda detener de manera indefinida y a tiempo indefinido. Pero principalmente en algunos países federales se podría poner en detención a alguien aunque nunca se hubiese hecho algo en ningún momento. Y el problema es también cómo se puede mostrar lo contrario a un pronóstico de peligro. Porque siempre se puede argumentar que, claro, de momento está detención, así que no puede hacer nada, pero en cuanto salga podría ser otra vez peligrosísimo. Y hay que ver cómo se está usando. En Baviera hay un caso donde migrantes en un alojamiento de migrantes han sido, que querían hacer una protesta, han sido detenidas. Sí, bueno, el Estado de Derecho se convierte en un estado de prevención, porque podría ser que la gente pudiese ser peligrosa. Sí, bueno, de lo que yo tengo miedo es que la gente ya no se fije en qué es lo que está pasando, no se fija la gente en es que el público, una persona haya hecho algo, sino todos discuten solo sobre pronósticos y se pueden intentar inspeccionar judicialmente, pero aún así no lo hace muy fácil defenderse ante la ley. Y eso es algo que no solo es el caso en Baviera, sino también en Baden-Württemberg, en Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg. Baviera es como el laboratorio donde la gente lo inspecciona y después se puede copiar y aplicar al propio caso. Porque siempre se puede decir, bueno, no somos tan extremos como Baviera, pero aún así que la policía tenga cada vez más derechos, en eso no se fija nadie. Si leemos el Bild, que es el periódico más leído en Alemania, nadie dice dice que hay que ir a la calle porque a la gente se le está robando las cosas y eso. Pero si uno se mira las estadísticas de criminalidad, la criminalidad está bajando en Alemania, incluso de manera muy drástica, por ejemplo, los robos en casas. Y en todos los demás campos está reduciéndose.
Entonces se puede decir que la policía quería medios para hacer estas cosas. Pero como se ve, los estados están yendo en otra dirección y por eso la sociedad civil tiene que hacer algo. En Berlín también ha pasado algo. Tenemos algo nuevo. Cuando he mirado, he visto que en otros lugares ha pasado lo mismo. Para explicarlo, en Berlín la policía estatal, la que trabaja en los aeropuertos, etcétera, ha tenido un medio propio en el que tienen en el que se puede aceptar que hagan algunas cosas, que algo que tiene que estar en el marco de la legalidad. Entonces tiene que haber la base legal para que puedan hacer algo, y se han pensado que por ejemplo, en el tren de cercanías en Berlín, por las noches, los fines de semana, hay tanta gente que tiene cosas peligrosas que pueden utilizar para hacer cosas peligrosas, y vamos a prohibirlo. Y no se les ocurre a ellos mismos, sino que han utilizado algo que en la ley, hablando de las herramientas peligrosas, sino que significa que es algo que no de por sí no es peligroso, sino que dependiendo de su uso puede ser peligroso. Es decir, cualquier cosa puede ser peligrosa, pero que si lo utilizamos, pensemos en un ordenador, si alguien piensa que tiene algo muy sólido, puede utilizarlo para pegarle en la cabeza a la persona que está al lado. Quiere decir, un ordenador es muy, muy peligroso, aunque no lo utilices para hackear. Lo mismo pasa con botellas, toda clase de cosas. Y entre ellas, por ejemplo, también una navaja suiza. Y te preguntas, ¿cuándo es peligroso? ¿Cuándo se vuelve peligroso? ¿Cuándo se podría utilizar? Si este hombre lleva una navaja, sería muy, muy peligroso. Quizás alguien lo conoce. Alguien del CCC que trabaja con el GFF y está haciendo una queja porque ya no puedo llevar mi navaja en el tren, porque tendría que pagar 250 euros. El problema no es que sea el mismo, porque él es una persona de Centro Europa, pero esta regla probablemente sea más peligrosa para las personas que no sea normal, por decirlo de alguna manera, que lleve algo especial, que tenga otro color de piel, etcétera. Es decir que esas personas se les puede hacer. Fijaros, tú aquí abre tu mochila, muéstrame tus contenidos. Eso es una infracción de los derechos fundamentales, porque si no hay razón por la que si no hay sospecha, no se debería poder inspeccionar. Y eso es una ley que les permite inspeccionar a cualquier persona, porque podría ser que tuviese una herramienta así peligrosa. Sí, bueno, en Berlín la gente tampoco tiene necesariamente solo herramientas peligrosas, sino también a lo mejor drogas o cosas parecidas. Sí, bueno, estos son los puntos culminantes de todo esto, pero libertad es para todos, no solo libertad ante infracciones por el Estado, sino también libertad ante discriminación en el privado, libertad de discriminación, de no ser discriminado también es algo.
Hay una queja de una persona que trabajaba en el CDF por haber sido pagado menos, porque recibir menos dinero por su trabajo. Estamos hablando del pay gap entre mujeres y hombres. Se dice que en Alemania es un 21%, por eso hay un día específico, el día del Equal Pay Day. Porque a partir de este día se dice que las mujeres ya no tienen que ya trabajan de gratis a partir de ese día. Hay varios factores que se pueden tener en cuenta, por ejemplo, que no trabajen en jornada completa, que falten de trabajar por tiempo y no tengan tanta experiencia laboral. Entonces, si quitas eso, también hay una diferencia de 6% que no se puede explicar del mismo trabajo en la misma, etcétera. Y esto solo es la media, no es o sea, hay más y eso. Y esta es una periodista que ha ganado un premio por un reportaje sobre Amazon, que se dio cuenta de que sus compañeros masculinos que hacen lo mismo que ella gana más que ella. Y da igual si... Y la explicación es que, bueno, ya llevan más tiempo trabajando, etcétera. Y en algún momento se dio cuenta de que eso no funcionaba. Incluso los que trabajan menos que ella, los que llevaban menos tiempo que ella, los que llevaban menos que el tiempo que los demás, los que tenían menos experiencia laboral. Entonces solo quedaba... se pregunta por qué y solo quedaba una respuesta. Podría ser discriminación, ¿no? Entonces intentó hablar con CTF sobre el dinero que recibía, y entonces pidió el mismo dinero ante la ley. Y es un caso típico en Alemania. No es común hacer un proceso jurídico contra su jefe. Otro tema es el llamado prohibición de anunciar abortos, que prohíbe información sin En todo caso, los médicos les dicen que ganan dinero con ello, y por eso nos ayudamos a una médica que ahora condenaron, pero todavía estamos en procesos, que simplemente Internet informó que hacía abortos, y nosotros queremos que los médicos puedan informar objetivamente sobre lo que hacen, y publicidad no trata para nada sobre publicidad, porque publicidad no pueden hacer médicos de todas maneras. Así que eso no es el tema, eso está prohibido de todas maneras. Aquí de verdad solo hablamos sobre informaciones objetivas, y ahí creemos que los médicos puedan publicarlo en sus páginas web. Aplauso de público. Estos eran muchos temas con los que tratamos, y encontramos un tema principal, una categoría. Son todo problemas que salieron de esta casa. Sí, bueno, la policía federal es otra cosa, pero principalmente esto viene de los parlamentos. En muchos casos incluso vino vino del público general, resistencia. Y eso es importante, pero el problema es que hay muchos temas que en los parlamentos no encuentran nadie que le escuchan. Hay muchos temas que no le interesan a los diputados. Los diputados dicen que sí, puede que sea interesante, me parece muy simpático, pero no interesa a mis votantes, a mi base.
Y a veces, entonces, los trabajos de lobbying llegan a sus límites y a veces simplemente hay que tomar un camino jurídico. Sí, bueno, esta foto a lo mejor la conocéis. Esto es de la American Liberties Union, uno de nuestros ídolos. Los hay ya desde hace varios años y ahora viene un presidente que está infringiendo contra derechos fundamentales y ellos están ahí activos. Sí, bueno, era como por ejemplo en el caso donde Trump prohibió la migración desde algunos países musulmanes. O sea que abogados se pusieron el traje de lucha y fueron a cortes, y entonces se necesitan combatientes jurídicos. Ahora estoy cuando fuiste a los Estados Unidos y citaste el FF y el ACLU, y según estos principios fundamos el GFF. Y lo primero que hicimos fue un trabajo conjunto con Amnistía Internacional. Habría que decir que intentamos, si funciona, colaborar con otras ONGs, porque no queremos empezar algo volver a hacer lo mismo desde el principio. Lo que sabemos hacer es demandar cosas, y entonces lo que nos gusta es, por ejemplo, en casos de libertad de prensa, colaboramos con Reporteros Sin Fronteras, y entonces damos los medios jurídicos a estas ONGs. Aplauso del público. Y ese es el fin. El fin es mejorar los estándares de derechos humanos, que hay muchos actores de la sociedad civil que lo hacen y hacen manifestaciones, etcétera, y nosotros venimos con el medio de las demandas estratégicas. Estos somos nosotros. Ulf, aquí estoy yo. También con nosotros trabajan Boris Burkhardt y Malte Spitz, que quizás los conocéis. Malte Spitz es antes era político de los Verdes, que se hizo famoso porque demandó que le dieran sus datos personales y los recibió. Porque quizás sabe la policía, quizás sabe los servicios secretos, pero yo quiero saber qué es lo que sabe la Telecom de mí, qué datos ha guardado. Y entonces hice una visualización online en una página web que estuvo súper bien para ver qué es lo que pasa solo con los metadatos. Y entonces hay un par de gente más, unas 30 personas, un círculo central que debe ser pequeño, pero lo más importante es que tenemos unos miembros que dan apoyo financiero de unas 1.400 personas. Mira, ya somos varias personas que trabajan aquí, y no solo somos voluntarios, sino que hay gente que es pagada. Por ejemplo, Malte Spitz como secretario general, como litigados, que es un concepto de los Estados Unidos, y hay personas que trabajan en comunicación, etcétera. También enseñamos a gente que tiene en parte de sus estudios, por ejemplo, Referendaris, que es una cosa alemana. Incluso creo que hay bolsas y bombones en nuestra mesa para si alguien quiere venir a trabajar con nosotros. Y ahí están sentados nuestros practicantes. Muchas gracias a ellos. Aplausos del público. Somos como una caja de guerra para los derechos básicos. Nosotros tenemos el dinero cuando se necesita, y no solo hacemos una acción para recolectar fondos. Nosotros tenemos aquí todas las cosas, ya están listas, pero las demandas cuestan dinero. Nuestra gente nos cuesta dinero, los juristas necesitan, las campañas necesitan dinero, y muy importante es
que la gente nos dé dinero o que la gente se haga, se haga parte de nuestra sociedad y nos dé un poco de dinero, como si fuera un abono. Hemos puesto algunas palabras. Posibilidad de planear, trabajo a largo plazo y libertad para hacer nuestro propio trabajo sin intrusiones. Porque tenemos, entonces, se puede dejar de ser esto en cualquier momento, pero lo mínimo son 90 euros al año. Una cerveza por la libertad, decimos. Entonces le damos muchas gracias a la gente que ya lo hace, lo ha hecho en los últimos años, y por lo menos a los miembros que nos dan dinero, muchas gracias por vuestro apoyo. Aplausos. Y como ya estamos dando las gracias, queremos darle las gracias a otras instituciones que nos ayudan. Aquí algunas personas con las que trabajamos, que nos han dado dinero, por ejemplo. Sobre todo al principio, cuando todavía no tenemos gente que nos mande dinero, es muy importante que otras organizaciones le den a uno. Es que es una buena idea que hagas este trabajo profesional y que hagas demandas profesionales, que las organices, y entonces nos dan dinero. Entonces, sin estos sponsors no hubiera funcionado. Lo último sería quizás, bueno, sí, hacemos demandas y ayudamos. ¿Y qué significa demandas estratégicas? En el sentido de que tenemos una estrategia a largo plazo y tenemos, claro, varios puntos en los que nos concentramos especialmente, donde vemos peligros especiales y en esos espacios buscamos nuestros casos y no intentamos tratar todo tipo de casos únicos, sino sobre todo encontrar el caso donde de verdad podemos encontrar una precedencia. Porque tantos casos tampoco conseguimos. Bueno, sí, tenemos más que una docena de casos jurídicos, no sé cuántos son, como 15 más o menos. No sabemos exactamente cuántos son porque no sabemos si de verdad vamos a comenzarlos o no. Pero tenemos un portfolio bastante amplio, pero no se trata de llevar una cantidad grande, sino sobre todo encontrar los casos que de verdad refuercen los derechos. Y aquí, bueno, aquí me veis en un medio, una entrevista, y veis que usamos los medios también para llevarle el mensaje a la gente. Para explicarles de qué trata, cuáles son los problemas, intentamos explicarlo de manera simple. Y bueno, aquí, esta es una foto bonita. Aquí se ve una carta que es demasiado grande, así que no puedo que no puedo entregar. Menos mal que lo recibió el portero. Esto es Esta era una demanda sobre el secretando los datos, y entonces no tenemos mucho tiempo y por eso casi no funciona. Pero a menudo vamos a Karlsruhe, pero hay que empezar por cortes más menores. Antes llega el acorde constitucional, entonces hay que enseñar a la gente cómo hay que hacer. Y si, por ejemplo, cómo se hacen algunos escritos. Y quizás al final vamos a decir qué es lo que estamos haciendo ahora mismo. Hicimos una demanda contra la ley del BND. También estamos intentando trabajar contra las leyes de trabajo de policía en todos los estados, porque hay varias quejas constitucionales a nivel estatal, federal, pero a nivel estatal es difícil. Entonces queremos hacer un trabajo a nivel de los estados, queremos intentarlo. Queremos crear consecuencias en todos los estados. Hemos empezado en Baviera, en Baden-Württemberg, y estamos trabajando, por ejemplo, en Sajonia, en Nordrhein-Westfalia, etcétera, en Brandenburgo.
También aplausos. Hacemos demandas de transparencia. Como ya le dijimos, trabajamos con ¿cómo se dice? Con Factorstat. Si hay que ir a proceso para solicitar datos, nosotros ayudamos. Y ahí tenemos una buena historia y y conseguimos que nos dieran protocolos de gabinete que fue solo parte, una victoria parcial, porque había pedido más, pero esto no funciona del todo. Pero por lo menos quería saber quién había estado en gabinetes. Y eso es algo que pasó hace 6 años. Se trataba, quizás es lo más interesante, se trataba de un gabinete sobre los derechos de protección de rendimiento. Entonces, quiero saber si los hermanos habían estado en un sitio. Entonces estamos hablando del censo, de los delatores, ya lo hemos dicho, hay otros temas. En nuestra página web encontraréis las informaciones y la ley del censo es uno de los ejemplos porque creo que es importante que haya una organización como la nuestra, porque la ley fue aprobada por el Parlamento en octubre o noviembre, pero los datos deben moverse en enero. Por eso es algo que tiene que pasar muy, muy, muy rápido y se trata un mes en preparar algo así. Por eso no funciona así. Primero hay que recolectar el dinero. Por eso es importante que haya esa caja de guerra como nuestra organización. Venid, ayudarnos. Necesitamos la libertad necesita combatientes. Aplausos del público. Ja, vielen Dank, Nora Markhardt und Ulf Burmeier. Ja, wir haben Zeit für Fragen noch ein bisschen. Ich sehe schon. Tenemos tiempo para preguntas. Ya veo el primer micrófono. Hola, muchas gracias por vuestro trabajo y sois la Sociedad de Derechos de Libertad y habéis dicho que el ACLU es vuestro ejemplo. Es conocido que el ACLU ha trabajado con gente no tan guay en el pasado. ¿Cómo es con vosotros? ¿Es derechos de libertad para todos? Por ejemplo, ¿trabajáis para grupos extremistas si fuera necesario? Eso no pasó, no ocurrió hace ahora y hay que decidirlo de caso a caso. Tienes razón, la ACLU también representa a nazis porque dice que los derechos fundamentales son para todos. En Alemania es un poco diferente. Nosotros creemos que la libertad es limitada, pero sobre todo nos importan los espacios en los que la gente son discriminada, en los que no se pueden defender. Nosotros creemos que los peligros son completamente diferentes a los de Estados Unidos, así que no creemos que eso es un tema en el que tenemos que dedicar recursos. Pero si hay un problema, si hay un caso así que muestra un problema real, a lo mejor buscaríamos a gente que demuestre ese caso que sea un poco más representativo. No es buena idea buscar a gente dubiosa porque puede dejar una imagen diferente. Ja, es gibt ja noch Millionen Zuschauer zu Hause vor den Endgeräten, deswegen eine Frage aus dem Una pregunta de Internet. Ist recht umfangreich und zwar, wie beurteilt die GFF den in diesem ¿Qué Jahr vollzogenen pensáis einmaligen Datenabgleich aller Einwohnermeldebehörden im Beitragsservice in Köln? De cómo se juntan los datos de los censos con zentralen Schattenregisters warnte? algunos registros de datos centrales? Sí, me fijé en ese caso bastante en detalle, pero menos con esta organización, sino más bien por mi trabajo, porque ha habido un caso en Berlín, así que tampoco puedo hablar mucho sobre ello.
pero las leyes del juicio supremo es bastante clara, así que no creemos que haya posibilidades de cambiar ahí nada. Simplemente Karlsruhe ya ejecutó una sentencia y es poco crítico, pero ahí no podemos emplear nuestros recursos de manera inteligente porque probablemente perdiésemos. Hace poco, en el Estado de la Nación, hubo una charla sobre el uso de los sobre cómo es sobre cómo si es de uso general y Sí, podéis deducir todo de los impuestos. Hola, gracias por la charla. ¿Tenéis demandas contra cosas europeas? Sí, contra leyes de la EU se puede tomar un camino jurídico, pero ahí no estamos a ese nivel. Pero obviamente si influye en leyes alemanes, también defendemos. Concretamente estamos probando una serie de casos contra el intercambio de datos de vuelos. Así que sí, la verdad es que hacemos leyes europeas también. Okay, wir haben noch ein paar Fragen aus dem Internet. ¿Otras preguntas de Internet? Ja, das Wort Gefährder suggeriert Gefahr. La Sollte man da palabra persona peligrosa habla de peligro. Habría que cambiar la palabra. Sí, claro que sí. Es neolengua. Sí, si habéis escuchado las charlas sobre neolengua, yo creo que eso es un caso perfecto, un ejemplo perfecto, donde el Estado intentó elegir este término para explicar que el peligro es algo que esa gente tenga algo que ver con peligro. Otra pregunta de Internet. auch bei einer Aktion wie bei den Hausdurchsuchungen bei den Zwiebelfreunden. ¿Trabajarían en cooperación con acciones como la de los Zwiebelbrüder para Freunden? Sí, con esta organización interactuamos e intentamos ayudarles, pero ganaron tan rápido su caso que ni siquiera conseguimos entrar en el escenario. Sí, estábamos preparándonos, pero bueno, mejor, a veces es bonito ganar, a veces está bien si funciona el Estado como debería. Me gustaría saber si la ambición, ¿cuántas cosas querríais hacer? ¿Hasta dónde llegáis? ¿Cuánto conseguís trabajar y qué papel tiene el dinero? Sí, gracias, que habla sobre dinero. Es un tema importante. Estamos creciendo y eso es genial. En febrero va a venir una tercera mujer en nuestro equipo legal y intentaremos expandir nuestras capacidades, pero tenemos constantemente el problema que hacemos más, o bueno, que estamos al límite de lo que podemos hacer y en realidad queremos llegar a una situación en la que podemos aceptar todos los casos importantes y aún así tengamos aire hacia arriba para decidir qué es lo que podríamos hacer y tener un poco de tranquilidad de cómo estructurar nuestra organización. Invertir en infraestructura, en nuestro crecimiento y todo eso cuesta recursos. Así que el dinero solo es una parte de lo que necesitamos en nuestra organización. Y bueno, especialmente aquí el Congreso de CCC, obviamente no tenemos nada en la nube, es todo lo usamos nosotros mismos, todo es self-hosted. Todo es open source, todo es Linux, usamos Nextcloud con un VPN propio, tenemos un servidor propio de email y somos completamente independientes de cualquier servicio externo, simplemente porque decimos es lo más seguro. Nunca sabemos sino qué gente recibe mensajes para que les envíen nuestros datos.
Y bueno, para añadir unos cuantos números, tenemos más o menos 1.400 miembros y nuestro objetivo a medio plazo son más o menos 5.000 miembros y esperamos que en los próximos años podamos crecer más o menos a 5.000 miembros, y que serían más o menos 15 a 20 trabajadores en nuestra empresa. Entonces todavía no seríamos una ACLU que trabajan en todos los 50 estados federales, pero tampoco tenemos que llegar a ese tamaño. Yo creo que en Alemania resolvemos nuestros problemas. Muy bien, con estas palabras, Vielleicht die restlichen Fragen, die jetzt noch sind, später am Stand. quizás las próximas preguntas que quedan abiertas en el stand de la FF. Muchas gracias a las dos personas y un aplauso para ambos. Muchas gracias. Ja, danke schön.